Bienvenidos a su programa Puente de Opinión. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y me complace mucho tener aquí en el estudio al doctor Abel Cruz y al licenciado José Jorge Martínez. Bienvenidos aquí al programa. Yo quisiera dar un poquito la síntesis curricular del invitado que hoy nos acompaña aquí en el programa para poder platicar acerca de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Y bien, pues el licenciado es asesor de la Presidencia de la República, o fue asesor más bien de la Presidencia de la República. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito de todo lo que son las políticas públicas, de estrategias de comunicación, y bueno, ha dado servicios a muchas empresas como abogado externo. También ha escrito en diferentes periódicos como es La Jornada, El Universal, Reforma, el Times of the Americas y La Razón de Chicago. También da sus comentarios en el noticiero vespertino de los sábados de ABC Radio. Cuenta con un diploma de negociación del State University of New York, y bueno, pues tiene varias cuestiones aquí que lo hacen ser una persona que conozca obviamente acerca de las políticas públicas, sobre todo en materia de seguridad pública. Bienvenido aquí al programa. Gracias por invitarme. Bueno, yo creo que el problema de seguridad pública en el país y en lo particular en la Ciudad de México es un problema que pues, tiene mucho tiempo. Sin embargo, estamos viendo que se ha agravado recientemente, y lo que yo veo, entre otras razones, es que hay un problema en el cambio de mandos, y ese cambio de mandos implica que la nueva gente que está llegando es gente que no está tan preparada como otros funcionarios, y que el problema ha ido creciendo. El problema que viene heredando el país de los ataques entre las bandas, etcétera. Y yo creo que tenemos que pasar a una nueva concepción de la autoridad, o a retomar lo que es la autoridad, porque yo creo que es parte del problema. La autoridad no ejerce el papel que tiene que ejercer al cumplir las normas. Y yo creo que la policía y la Procuración de Justicia y la Administración de Justicia tienen que apegarse a hacer una investigación de cada problema y aplicar las sanciones y detener a las personas cuando haya que detenerlas, que hace rato platicábamos un poco de ese problema. Y ese sería para mí el marco general con el cual podríamos empezar a platicar. A ver, yo aquí hay algo que de repente se nos olvida en todos los cambios políticos, sociales, económicos, influyen mucho en el funcionamiento de una sociedad. Desgraciadamente, uno de los problemas que tenemos y no es aquí en México, es en todo el país. En todos los países del mundo creo que están manejando esto de la misma forma. Hay una situación en la cual en México durante los últimos 2 años, el 2017-2018, parecía que vivíamos en un país ya en los últimos meses color de rosa. Los medios de difusión ya se callaban y ya no sacaban notas malas. Y resulta ahorita que parece que vemos los noticieros. Antes veía yo 3 noticieros todos los días. Quería yo saber cómo estaba todo. Y ya le sé algo a los medios. Sí. Pero pues quería yo ver eso, leía los periódicos y todo lo demás, y se hacen cruce de notas chiquitas, que es donde vienen muchas cosas reales. Y ahora resulta que de todas las noticias que se dan, 9 son malas, pésimas. Y antes del 1 de diciembre todo no era tan feo. Aquí la parte interesante es esta. Yo no creo que estemos bien, estamos mal. Y obviamente si salen esas notas es porque existen. Pero esto ha estado desde mucho antes, con corporaciones policíacas semejantes o iguales, con mandos diferentes, pero era la misma cosa. Aquí la parte interesante es, yo creo que si nos ponemos a juzgar a la parte social de las ciudades, en este caso de la Ciudad de México, yo creo que sí sería interesante ver toda la problemática que entraña, por qué se está presentando este tipo de situaciones. Claro. O sea, desde la parte social, desde la parte económica, desde la parte moral. La gente se burla cuando escuchan la palabra moral, porque desgraciadamente hemos perdido esa sensibilidad espiritual.
que es lo que nos da el valor como seres humanos y que es lo que nos hace respetar todo lo que tenemos que respetar. Y hablan, por ejemplo, del el librito este de moral que se sacó el señor presidente, pues sí, ni el Luis Bell. No, bueno, es de Alfonso Reyes, ¿no? Exactamente, y ni siquiera lo hicieron ahorita. Así es. Y dicen decálogo moral, ja, ja, ja. Pues ojalá aplicáramos las cuestiones morales en nuestra vida cotidiana, para empezar. Esa es una. La otra. En la parte económica, hemos, para este programa yo vi como 40 programas y salí aterrorizado de todos los demás programas que vi. Sí. Vi programas de qué fácil es conseguir una pistola, qué fácil es asaltar en un lugar, qué fácil es mover una cámara de las que se supone que deberían estar cuidando, qué fácil es hacer todo y qué fácil es saltarnos las normas de gastarnos como sociedad o el gobierno también, gastarse los dineros y no tener métodos de investigación adecuados. Y si nos vamos a ciudades tan maravillosas, por ejemplo, como en Londres, ¿quién tendrá una mayor incidencia de asaltos? ¿Nosotros o ellos? Nosotros, creo, ¿no? De calle. De calle. ¿Quién habrá invertido más dinero en medios para vigilar a la sociedad? Pues, ¿ellos o nosotros? Lo lógico sería que ellos, ¿no? No. Hemos metido más nosotros y lo hemos malgastado. O se lo han robado. O se lo han robado, sí, sí, sí. Allá tiene un método maravilloso. Cada área, por ejemplo, en Londres, por ejemplo, en específico, en Londres lo que tienen los sistemas que tenemos aquí de cámaras, tienen 1400 cámaras, me parece. 1400, nada más el único problema es que están funcionando todas. No, bueno, aquí sí. Aquí creo que tenemos 3000 o 5000 o 10000, pero creo que funcionan 400. Para empezar, ahí hay un problema. Y tienen un sistema robótico en el cual las cámaras van almacenando toda esa información y van metiéndole toda la información psicológica, la información de una evaluación psicológica de un cuerpo, de la posición del cuerpo. Si el robotito analiza si el señor está preparado para saltar, si está preparado para correr, o las características los faciales. Encapuchados incluso, ¿no? Y la meten inmediatamente una información para ver si están fichados o si tienen algún antecedente. Inmediatamente la cámara lo capta e inmediatamente se va a la policía. Y la policía llega. Se acabó. Y han invertido menos de lo que ha invertido el gobierno de México. A ver, y ahora viene la pregunta sencilla. Vamos a suponer con el nuevo sistema penal acusatorio, de lo que ustedes saben, sí. Yo no, donde creo que el asunto va que un juez determina. El juez de control. Otro investiga. Sí. Y otro dicta sentencia. Digamos que el Ministerio Público investiga, el juez de control determina si se aplica o no una prisión o de forma privativa de libertad, digamos, y ya hay otros jueces que llevan el juicio oral como tal y la parte de la etapa intermedia para llevarlo a cabo. Sí. Perdón, son 3 preguntas y ya. Todo bien. Pero, esa es la primera. Claro. La segunda. En México, de 100, en la Ciudad de México, de 100, ¿cómo se llama? Atracos cometidos o faltas a la ley, de 100 se denuncian 7. Sí, la cifra negra de lo que hay. Y de esas 7, solamente el 5% tiene una solución. Así es. ¿Qué relación hay entre la parte legal y la parte de un índice delictivo tan alto? Claro. ¿Regresamos con eso? Sí, regresamos. Bueno. Vamos a un corte comercial y volvemos. Muchas gracias.
Bien, estamos de regreso aquí en el programa Puente de Opinión. Bueno, se quedaron dos preguntas en el aire. La primera, referente a esta parte de los juicios orales, si son atinados o no, porque realmente, digo, ya se llevaron a cabo, se ha invertido mucho dinero en que funcionen los juicios orales, pero no vemos que esté dando los resultados debidos. Bueno, yo creo que estamos hablando de distintos problemas ahí, o de los tres tramos que decíamos, se Para empezar. puede separar por uno, ¿no? El primero está el tema de la investigación, o sea, lo que sería el Ministerio Público. Ahí hay un problema de ineficacia terrible, todo el mundo lo vemos. Y es un problema para mí sistémico. Yo creo que estamos acostumbrados que en el país las personas que elegimos van a cambiar las cosas. Yo voto por este partido, por este otro, porque él sí va a poder hacer el trabajo. Y yo creo que el problema es otro. El problema es que sistémicamente, o sea, los cuerpos de seguridad y cómo han funcionado a lo largo de los años no tienen un sistema de investigación, digamos, tipo inteligencia criminal. Como yo, que soy un fanático de las series policíacas de Estados Unidos, yo digo, no, pues es que yo ya sé hasta cómo hacerlo, ¿no? O sea, sé hasta cómo hacerlo de tanto que veo estas películas y en cambio, pues no se hace así. Entonces, la gran pregunta para mí es, ¿qué se necesita hacer o cómo se puede transitar a que haya un sistema de inteligencia realmente profesionalizado, de avanzada, y que no trabaje caso por caso, ¿no? Sino que ya sabemos que hay una banda de criminales ahí, y entonces, ¿cómo hacemos para probar que esa banda está cometiendo los crímenes? No que cada caso es uno diferente y pareciera que son criminales nuevos cada vez que alguien hace una denuncia. Entonces, yo creo que ese problema es muy fuerte. Y luego la otra parte, que es el sistema penal acusatorio, yo creo que ahí, pues nuevamente, es decir, se diseña como la justicia norteamericana, pero ¿qué parte? No se puede calcar todo. Y también lo que tú comentabas, pues es una manera de estimular el crimen, porque yo me la juego por 200 pesos porque quizá no me encuentren. Y si me encuentran, los devuelvo. Pero yo nada más iba a hacer una aclaración de lo que dijeron hace ratito. Sí. Por ejemplo, de una persona que dice, mi empleado me robó. Sí. Yo sí meto a la cárcel al empleado. Claro. Y lo meto y lo remeto. Claro. Y no me cuesta tanto problema. Sí. Bueno. Y sin embargo, alguien que me roba 500 pesos es un problema. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque la delincuencia está organizada. Al empleado no tiene quien lo defienda. No va a tener, porque me robó 500 pesos y es lo único que tenía. No tiene para contratar a un abogado. Y ellos sí. Sí. Ellos sí tienen dinero. Y la cárcel está llena de gente que no tiene dinero, o los abogados o los medios de defenderse. Claro. Ahora, para que hablemos de esto, ¿es solamente los cambios en políticos de las jefaturas lo que propicia que haya más delincuencia? ¿O hay otros elementos que germinan y dan por resultado que la sociedad se vuelva tan violenta y que el crimen esté creciendo ahorita? ¿Nada más es eso, las puras cabezas de mando? No, yo en mi opinión, yo creo que es un problema de fondo de distintas aristas, ¿no? Primero, lo que el propio presidente dice, el deterioro de las condiciones económicas, pues puede ser un factor, sin duda, pero también hay otro factor que me parece más profundo y menos detectable, que es cómo se ha ido relajando la concepción de la autoridad. Hace rato, fuera de cámaras, platicábamos un poco ese tema, y yo creo que esto que pasa ahora, que hemos visto a los militares que tienen instrucciones de dejarse golpear si les ambientan piedras, pues me parece que si vamos a imitar a la justicia estadounidense, pues ¿por qué no imitamos que allá no se le puede tocar ni con un pétalo de una rosa a un policía? Y sea quien sea. No, sea quien sea, y aparte es un delito grave, federal, es algo muy penado, porque justamente, que es parte de lo que se ha perdido, es la pena, el que sea eficaz y el que sea lo suficientemente intimidatoria, y es lo que inhibe el delito. Y el respeto. Yo, un soldado en mis tiempos, señor, así fuera soldado de la jerarquía más baja, un soldado raso, yo me le cuadraba. Y le tenía un respeto. Así es. Y todos veníamos a ser bien soldado. Yo quería ser soldado. Sí. Pero aquí la parte interesante es, ¿por qué estamos llegando a estos niveles de violencia? La parte social está descompuesta. Sí. Nos hemos vuelto tan cínicos en nuestro actuar para hacer las cosas malas.
Pues yo no sé qué impresión tengan ustedes, pero cuando el presidente dice que hoy lo repitió en la mañana, que el pueblo es intrínsecamente bueno y que somos súper honestos y demás, pues las noticias, por lo menos que también el periodismo vive de malas noticias, ¿no? Claro. Y hay buenas noticias, pero parece que las noticias desmienten al presidente todos los días, A ver, ¿no? sí, pero es que igual hay escaladas. No, A ver, el problema que yo le veo aquí es otra cosa. O sea, en el cuanto a la partido que información, queda, ¿verdad? el partido que queda le pega al que está. Sí, Y después echan cambio y el partido que quede es al que le pegan. No, no, por eso hablo yo de la parte moral. sí. No podemos ocuparnos un poco de la moral y decir, ok, vamos a hacer algo por el país. Si de todos a mi partido me están dando dinero para mantenerme como partido, pues por lo menos lo mínimo, si ya no aporto otras cosas, Sí. por lo menos que aporte yo seguridad y decir, bueno, vamos a hacer leyes que nos beneficien, no que me beneficien a mí como partido. ¿O qué me das a cambio de que haga una determinada ley que beneficie a la ciudad? O no orillo a impulsar más O yo delitos, manejo ¿no? esos grupos de choque, como estamos viendo en Pues lo es que que hubo hay mucho de eso, anteriormente. claro. Entonces, aquí la parte interesante es esta, a ver, la parte social. Tenemos que construir la familia nuevamente, reconstruirla. Trabajan papá y mamá y dejan solo a los chamacos y se van a la escuela desde los 6 años, 8 años solitos. ¿Qué hacer para arreglar eso? Es que es un problema, o sea, ahí me parece que hay que arreglar la economía primero, lo cual es un reto tremendo, ¿no? Porque se dice fácil, vamos a cambiar las condiciones sociales y vamos a Ajá. hacer desarrollo en vez de crecimiento, etcétera, Mm. que suena bien, pero el problema es que la realidad es muy pesada y el sistema económico que hemos tenido también, entonces no creo Ujú. que se le pueda dar la vuelta La de corrupción una juega un papel manera. importante ahí. La corrupción es otra, Ujú. el presidente dice que ya no hay o que ya se está acabando, y justamente ahí es donde yo estaba poniendo acento hace un momento porque o sea, hay mucho juego político y a lo mejor con un gobierno que está ahora, hay otra gente que lo está golpeando y viceversa. Sí. Pero cuando vemos la gente, por ejemplo, en el ataque del Huachicol y veíamos pueblos enteros apoyando a los huachicoleros y oponiéndose a al ejército, ya me hace pensar que esa moral hace falta en muchas partes, que no es algo focalizado en grupos de delincuentes. Ujú. Y para reforzar esa moral, y ya para concluir, Ujú. se necesita imponer. Y me parece que a veces la idea del presidente y demás es como pedirles permiso para que cumplan la ley. Por favor, cúmplanla y pedirlo y Ujú. como todo de buena voluntad. Y me parece que por ahí no es. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Sí. si en algunas de esas se le sale un tiro a alguien y matan a alguien? ¿Qué dirían del presidente? Entonces le fue el Pregunta, control, todo. Pero les bueno, pregunto. No, vamos no, a- bueno, el presidente, yo creo que cuando alguien es presidente, nunca va a quedar bien, ¿no? Siempre es como estar en la feria, ¿A en el tiro al cuántos, blanco, a ¿no? ver, Está uno ahí en los sexenios pasados, ¿a cuántos mataron? muchísimos. Más que en Irak decía, ¿no? Más que en Sí, y Afganistán no o el que en crimen Irak, ¿no? organizado, Los soldados. Los soldados, Ujú. ¿Y no hubo tengo la algún cifra, problema? pero no, no. Ahora sí, Ahorita porque si hubiera uno solo. no, porque ahorita se trata de pegarle al presidente Exactamente. se trata de pegarle al presidente y la dinámica de la opinión pública es una dinámica muy negativa y destructiva que responde a intereses económicos, ¿no? Claro. Entonces, yo en ese caso no considero que haya que criticar al presidente por muchas cosas que se dicen, sino que realmente hay que hacer un análisis de fondo. Y creo que este Exactamente. gobierno tiene cosas positivas y cosas negativas. Así es. Y que finalmente esta discusión es tan estéril porque finalmente no estamos viendo al fondo del asunto y dónde están las Exacto. cosas que se Aquí, necesitan por resolver. eso decía yo, vámonos a la parte familiar. Si muchos padres saben que sus hijos andan en la delincuencia y hay gente que dice es por necesidad. Sí, nada más que yo igual pasé hambre, es igual que ellos y no robé. Y no me fui a esos extremos. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en el programa Puente de Opinión. Bueno, se quedaron dos preguntas en el aire. La Exacto. primera referente a esta parte de los juicios orales, si son
atinados o no, porque realmente, digo, ya se llevaron a cabo, se ha invertido mucho dinero en que funcionen los juicios orales, pero no vemos que esté dando los resultados debidos. Bueno, yo creo que estamos hablando de distintos problemas ahí, o de los tres tramos que decíamos, Para empezar, se puede separar por uno, ¿no? El primero está el tema de la investigación, o sea, lo que sería el Ministerio Público. Ujú, Ahí hay un problema de ineficacia terrible, todo el mundo lo vemos. ujú, Y es un problema para mí sistémico. ujú, Yo creo que estamos acostumbrados que en el país las personas que elegimos van a cambiar las cosas. Yo voto por este partido, por este otro, porque él sí va a poder hacer el trabajo. ujú, Y yo creo que el problema es otro. El problema es que sistémicamente, o sea, los cuerpos de seguridad y cómo han funcionado a lo largo de los años no tienen un sistema de investigación, digamos, tipo inteligencia criminal. ujú. Como yo que soy un fanático de las series policíacas de Estados Unidos, yo digo, no, pues es que yo ya sé hasta Es cómo hacerlo, facilísimo. ¿no? O sea, sé hasta Ajá, cómo hacerlo de tanto que veo estas películas y en ajá, cambio, pues no se hace así. exacto. Entonces, la gran pregunta para mí es, ¿qué se necesita hacer o cómo se puede transitar a que haya un sistema de inteligencia realmente profesionalizado, de avanzada, y que no trabaje caso por caso, ¿no? Sino que ya sabemos que hay una banda de criminales ahí, Ujú. y entonces, ¿cómo hacemos para probar que esa banda está cometiendo los crímenes? No ok, que cada caso es uno diferente y pareciera que son criminales nuevos cada vez que alguien hace una denuncia. Entonces, yo creo que ese problema es muy fuerte. Y luego el otra parte, que es el sistema penal acusatorio, ujú, yo creo que ahí, pues nuevamente, es decir, se diseña como la justicia norteamericana, pero ¿qué parte? No se puede calcar todo. Y también lo que tú comentabas, ujú, pues es una manera de estimular el crimen, porque yo me la juego por 200 pesos porque quizá no me encuentren. Y si me encuentran, los devuelvo. Pero yo además, nada más iba a hacer una aclaración de lo que Mm, dijeron hace sí, ratito. sí, Por ejemplo, de una persona que dice, mi empleado me robó. sí, Yo sí meto a la cárcel al empleado. claro, Y lo meto y lo remeto. Y no claro, me cuesta tanto problema. sí, Bueno, y sin embargo, alguien que me roba 500 pesos es un problema. ujú, ¿Por qué? Por dos cosas. Porque la delincuencia está organizada. ujú, Al empleado no tiene quien lo defienda. No va a tener porque me robó 500 pesos y es lo único que tenía. No tiene para contratar un abogado. Y así ellos es. sí. sí, sí, Ellos sí sí, sí, tienen dinero Y y, la cárcel claro, está llena de gente que no tiene dinero, o los abogados o los medios de defenderse. claro, Ahora, para que hablemos de esto, ¿es solamente los cambios en políticos de las jefaturas lo que propicia que haya más delincuencia? ¿O hay otros elementos que germinan y dan por resultado que la sociedad se vuelva tan violenta y que el crimen esté creciendo ahorita? Nada más es eso, las puras cabezas de mando. no, yo en mi opinión, yo creo que es un problema de fondo de distintas aristas, ¿no? Primero, lo que el propio presidente dice, el deterioro de las condiciones económicas, pues puede ser un Ujú. factor, sin duda, pero también hay otro factor que me parece más profundo y menos detectable, que es cómo se ha ido relajando la concepción de la autoridad. Hace Ujú. rato, fuera de cámaras, platicábamos un poco ese Sí. tema, y yo creo que esto que pasa ahora, que hemos visto a los militares que tienen instrucciones de dejarse golpear si les ambientan piedras, pues me parece que si vamos a imitar a la justicia estadounidense, pues ¿por qué no imitamos que allá no se le puede tocar ni con un pétalo de No, una rosa a un no. policía? Y sea quien exacto, sea, No, sea quien sea, y aparte es un delito grave, federal. ¿no? Federal, Ah, es algo muy penado porque justamente, que es parte de lo que se ha perdido, es la pena, el que sea eficaz y el que sea lo suficientemente intimidatoria y el es lo que inhibe respeto, el delito. y el Claro, respeto. Yo un claro, soldado sí, en mis tiempos, señor, así fuera sí, soldado el de la cabo, jerarquía más mm, baja, un soldado raso, sí, yo me le cuadraba y le tenía un respeto. así Y es, todos pedían ser bien soldado. Yo quería ser soldado. claro, sí, Pero aquí la parte interesante es, ¿por qué estamos llegando a estos niveles de violencia? La parte social está descompuesta. sí. Nos hemos vuelto híjole, tan cínicos en nuestro actuar para hacer las cosas malas. Pues yo no sé qué impresión tengan ustedes, pero cuando el presidente dice que hoy lo repitió en la mañana, que el Ujú. pueblo es intrínsecamente bueno y que somos súper honestos y demás, pues las noticias, por lo menos que también el periodismo vive de malas noticias, ¿no? Claro. Y hay buenas noticias, pero parece que las noticias desmienten al presidente todos los A días, ver, ¿no? sí, pero es que igual hay escaladas.
No, A ver, el problema que yo le veo aquí es otra cosa. O sea, en el cuanto a la partido que información, queda, ¿verdad? el partido que queda le pega al que está. Sí, Y después echan cambio y el partido que quede es al que le pegan. No, no, por eso hablo yo de la parte moral. sí. No podemos ocuparnos un poco de la moral y decir, ok, vamos a hacer algo por el país. Si de todos a mi partido me están dando dinero para mantenerme como partido, pues por lo menos lo mínimo, si ya no aporto otras cosas, por Sí. lo menos que aporte yo seguridad y decir, bueno, vamos a hacer leyes que nos beneficien, no que me beneficien a mí como partido. ¿O qué me das a cambio de que haga una determinada ley que beneficie a la ciudad? O no orillo a impulsar más O yo delitos, manejo ¿no? esos grupos de choque, como estamos viendo en Pues lo es que que hubo hay mucho de eso, anteriormente. claro. Entonces, aquí la parte interesante es esta, a ver, la parte social. Tenemos que construir la familia nuevamente, reconstruirla. Trabajan papá y mamá y dejan solo a los chamacos, se van a la escuela desde los 6 años, 8 años solitos. ¿Qué hacer para arreglar eso? Es que es un problema, o sea, ahí me parece que hay que arreglar la economía primero, lo cual es un reto tremendo, ¿no? Porque se dice fácil, vamos a cambiar las condiciones sociales y vamos a Ajá. hacer desarrollo en vez de crecimiento, etcétera, Mm. que suena bien, pero el problema es que la realidad es muy pesada y el sistema económico que hemos tenido también, entonces no creo Ujú. que se le pueda dar la vuelta La de corrupción una juega un papel manera. importante ahí. La corrupción es otra. El Ujú. presidente dice que ya no hay o que ya se está acabando. Y justamente ahí es donde yo estaba poniendo acento hace un momento porque, o sea, hay mucho juego político y a lo mejor con un gobierno que está ahora, hay otra gente que lo está golpeando y viceversa. Sí. Pero cuando vemos la gente, por ejemplo, en el ataque del Huachicol y veíamos pueblos enteros apoyando a los huachicoleros y oponiéndose al ejército, ya me hace pensar que esa moral hace falta en muchas partes, que no es algo focalizado en grupos de delincuentes. Ujú. Y para reforzar esa moral, y ya para concluir, Ujú. se necesita imponer. Y me parece que a veces la idea del presidente y demás es como pedirles permiso para que cumplan la ley. Por favor, cúmplanla y pedirlo y Ujú. como todo de buena voluntad. Y me parece que por ahí no es. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Sí. si en algunas de esas se le sale un tiro a alguien y matan a alguien? ¿Qué dirían del presidente? Entonces se le fue el Pregunta, control, todo. Pero es bueno, No, pregunta. vamos no, a. bueno, el presidente, yo creo que cuando alguien es presidente, nunca va a quedar bien, ¿no? Siempre es como estar en la feria, ¿A en el tiro al cuántos, blanco, a ¿no? ver, Pues está uno ahí en en el. los sexenios pasados, a cuántos mataron? Muchísimos. Más que en Irak decían, ¿no? Más que en Sí, y Afganistán no o el que en crimen Irak, ¿no? organizado, Los soldados. Los soldados, ujú. ¿Y no hubo tengo la algún cifra, problema? pero no, no. Ahora sí, Ahorita porque si hubiera uno solo. no, porque ahorita se trata de pegarle al presidente Exactamente. se trata de pegarle al presidente y la dinámica de la opinión pública es una dinámica muy negativa y destructiva que responde a intereses económicos, ¿no? Claro. Entonces, yo en ese caso no considero que haya que criticar al presidente por muchas cosas que se dicen, sino que realmente hay que hacer un análisis de fondo. Y creo que este Exactamente. gobierno tiene cosas positivas y cosas negativas. Así es. Y que finalmente esta discusión es tan estéril porque finalmente no estamos viendo al fondo del asunto y dónde están las Exacto. cosas que se Aquí, necesitan por resolver. eso decía yo, vámonos a la parte familiar. Si muchos padres saben que sus hijos andan en la delincuencia y hay gente que dice es por necesidad. Sí, nada más que yo igual pasé hambre, es igual que ellos y no robé. Y no me fui a esos extremos. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en el programa Puente de Opinión. Y bueno, es un tema un poquito complicado esto del Bastante. cómo se tiene que analizar este supuesto desde diferentes ópticas, como Sí. bien decía el doctor, Sí, totalmente. económico, político, social, intereses Y ocultos. ya no cultural, como Este, dijeran la otra vez. sí, cultural. Yo incluso lo que creo es, eh,
la autoridad tiene que poner un brazo fuerte. Autoridad. Yo sí creo en Tiene que ese haber sentido. autoridad. Yo recuerdo cuando estuve leyendo mucho acerca del Negro Durazo, digo, me estoy yendo un poquito ya Atrás. a los límites de la memoria digamos, de cosas, de la gente que pero está viva. él controló la delincuencia, o sea, a ¿Cómo? pesar de todo, ¿cómo? Haciendo orden y progreso, como diría la bandera de Brasil, que es yo lo controlo, sé dónde van a estar las cosas, yo permito la delincuencia porque es un mal Es necesario que finalmente. ese es el asunto. ¿Cómo? A ver, tú trabajas donde yo diga nada más. Y no Exacto, me armes un relajo. exactamente. Bueno, justamente eso es lo que se ha dicho, ¿no? Muchas veces antes de que ¿Es mejor explotara la eso? guerra con el narco, que se podía, es decir, estaba como tolerada, pero cada quien en su cancha, ¿no? Ujú. Y cada quien podía tener un cierto tráfico, Ujú, pero con cierto orden. claro. El tema es que entiendo que a la hora de pegarle al avispero, como dice el presidente, se fragmentaron los grupos y entonces los grupos se enfrentan y ya son imposibles de controlar. Entonces la pregunta sería aquí que si se puede retomar ese control o si se quiere, porque el presidente ha dicho, ahora que se quiso negociar con las autodefensas, le prohibió a la Secretaría de Gobernación negociar con las ¿Y por autodefensas, que qué? no son grupos del crimen ¿Por qué? organizado. Bueno, El asunto es por qué. ahí, bueno, yo voy a dar el punto de vista, por decirlo Ujú, así, filosófico, de que el sí. tema de la visión que se tiene de la autoridad, yo creo que se tiene que revisar, no solo en lo que decíamos hace un rato, de que se tiene que ser firme, sino también el hecho de negociar con los delincuentes, se debe contemplar por lo menos desde el punto de vista jurídico, como hacen los estadounidenses. O sea, el Ujú. sistema penal acusatorio es una manera de negociar con ellos, de Claro. alguna manera. Ellos negocian al 100% y por eso tienen Guantánamo y por eso tienen las gentes que fueron a acusar al Chapo. ¿A Así poco es. son gente bien decente? No, pues no, finísimas personas no Yo, lo son. yo quisiera preguntarles, a ver, ¿ustedes qué opinan en torno a cuando estuvo Mondragón y Calf como secretario de Seguridad Pública, digamos, de la Ciudad de México? Al parecer hizo un buen papel. Sí. O sea, y esto no tiene tantos años, digamos, fue en el sexenio de Marcelo Ebrard. Sí. ¿Cómo controló la delincuencia? Él como tal. Realmente sí funcionaban las cosas porque él sí se dedicó a aplicar el presupuesto en gran parte Exactamente. a lo que correspondía que se tenía que hacer. Lamentablemente aquí es que te dejo 20% del 100% de lo que se tiene que hacer. Entonces, de forma preventiva no se puede hacer. Las cámaras fueron un super hit en ese Sí. momento, Sí. porque la verdad sí se controló muchas cosas. Y obviamente, insisto, sí, la delincuencia sí es necesaria, pero él lo puede controlar. A ver, el asunto aquí, yo al menos así lo veo. Yo me acuerdo mucho de cómo bajó la delincuencia con López Obrador y con Marcelo Ebrard. Sí. A mí me tocó ver todas esas cosas aquí. Bajó mucho. Se venía la gente de Cuernavaca acá. Ujú, Fue la época donde se decía que la Ciudad de México era la más segura del país, ¿no? Exactamente. así es. ¿Qué fue lo que hicieron? Aplicaron el presupuesto que tenían. No más, Ujú, no menos. Por eso decía de la Ciudad de Londres y la Ciudad de México. Ujú. Si nosotros invirtiéramos realmente lo que dicen que es, Sí. esto sería otra cosa. así El es. problema son las fugas que tienen. Ujú, Ese es por un lado. Pero regresándonos a lo anterior, decíamos de Nego Durazo. ¿Es bueno eso de la dureza extrema? Porque era una dureza extrema. ¿Eh? Ahí sí te sales, te mato. Y ahorita es juego de niños, los 11 que estaban en el río Tula. así es. Yo, Es yo juego siento, de niños. yo siento que siempre somos extremosos. Sí. O se trata de combatir violando la ley o no se aplica. Y yo opino que si se aplicara como dice y con la fuerza necesaria que Exactamente. está ahí legalmente establecida, yo creo que se podría lograr las cosas Sí, también. pero no es solamente una cuestión de autoridad, es también una situación de ciudadanos. ¿Cómo nos portamos bien en Estados Exacto. Unidos Que nos nosotros? Increíble, eduquen. ¿verdad? Increíble, Exacto, que nos- increíble, No, increíble. La misma por- persona que hoy es a ver, otra. Sí. ¿por qué nos portamos bien allá? Porque allá sí nos aplican la ley. A ver, ¿por Estoy qué de no? acuerdo totalmente ¿Por con eso. qué andamos jugándole al mago, al torito? Sí, Porque no lo van a aplicar. totalmente. ¿Alguien alega? Y allá los policías sí se respetan, Sí, pero sí, con todo, ¿eh? sí. O sea, ahí Pero sí. aquí, por ejemplo, en el Torito, en la Ciudad de México específicamente, todos andamos así. Me acuerdo del finado que decía, soy Chuchito. Sí, sí, sí. De Jesús Silva Herzog, que lo metieron y Sí. dice, soy Chuchito. Y me tomé unas copas. El niño verde.
Sí, bueno, esas excepciones son lamentables, aunque creo que el programa funcionó bastante bien o funciona bastante bien Exacto. Y lo todavía. ¿Por aplicó qué? Mondragón, Ajá, aparte. Sí, pero ¿por qué? Porque nos educaron para respetarlo. así es. En la Ciudad de México yo creo que tenemos que ir, si la parte de la violencia que existe ahorita está fomentada. Y el problema es que no nos damos cuenta de eso. Todos los noticieros y todas las cadenas que dan noticias con ese fake news, good Sí, news, no news, Así es, no son sí, buenas. no son es buenas. que ese es un Entonces, problema grave. pero el problema, yo le veo un problema gravísimo a esto. Es una campaña pagada, según dicen por ahí, Ujú. ¿sale? Sin duda. Según dicen, ya son bien chismosos, ¿sale? El problema que yo le veo es que están educando a la población para que sea más agresiva. Todas esas cosas, malas noticias que se dan, nos están empujando a ser más agresivos. Y eso lo vemos en la calle. No, y si le agrega las narcoseries, pues está Todo peor eso, o sea, nos están educando al revés. Si nosotros queremos una sociedad que funcione bien, nos tienen que educar primero a nosotros y nosotros exigirle al gobierno que nos cumpla. Y la otra, pero es que a lo mejor me dirán, es idílico. Pues sí, pero no hay de otra. Y la otra, meternos también a los partidos políticos a decirles, oye, ya, cumple como partido político, lucha por tener una posición, pero no luches por destruir algo. ¿A quién? ¿A cuál partido? A todos. Hay una idea que me vino ahorita a la Ujú. mente con lo que estaba usted diciendo, doctor, que hasta miedo me dio, pero no puede pasar o no es parte de la idea que al llegar un gobierno como el presidente López Obrador, como la idea es que la gente ha sido víctima de una serie de atropellos a lo largo del tiempo, no se tratará de dejarla libre para que no se le aplique la ley porque ha sido víctima mucho tiempo y entonces la idea es empoderar para que la gente haga lo que quiera. No, Y más si se tiene la visión de una autoridad que debe contenerse, que no debe pelearse, no debe enfrentarse. yo, ¿No será que se trata de liberar a la gente de yo creo que fondo? no. Yo creo Ojalá. que no para mí. Yo creo que no. Yo aquí la parte importante es, hay fallos, yo veo dos fallos en el señor presidente. Sí. Uno, que nadie lo cuida. Ah, no, eso es terrible, Y eso hay también gente que es diga, pues si bárbaro. le pasa algo, pues sí, nada más que lo que quieren que le pase algo. Si algo le pasa al presidente, nos va a pasar a todos porque la economía se va al suelo. Nada más que se acuerden con lo de Colosio, que ni era presidente todavía. Eso es terrible. El Y presidente debe ser la persona más se segura cree una del cosa país. espantosa. Ese es en lo único que yo Sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo así con es. que viajen en aviones comerciales, ni nada, y Sí, no por lo que cause, sino por lo que le puede pasar. así es. Y porque llega tarde y otras cosas más. Y la segunda es que sí tiene que haber una autoridad. Eso es O sea, no, importantísimo. no se puede permitir que le falten al respeto a la autoridad. Eso no se puede permitir. Yo creo que tiene que, pero el otro asunto es, nos tienen que educar. Sí, El problema es que los malos están empoderados, es que están empoderando a los malos, no a la sociedad. Y lo malo es que esos malos están usando a los pueblos. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con el huachicoleo, que el huachicoleo de los pueblos era el más chiquito. sí. Era una fiesta. Sí, era chiquito. Que 60,000 millones de pesos. No es cierto, lo que se robaban por otro lado era peor. Entonces, aquí la parte interesante, primero, que nos eduquen a nosotros como sociedad, que nosotros querramos educarnos como sociedad. Yo creo que es la primera fase de empezar a disminuir la violencia. Y después sigue lo que sigue. Yo lo que he visto, veo, en la parte de los juzgados, Ujú, que lo veo a diario, hubo un antes y un después de cuando se liberó todo esto de los derechos humanos. ujú. Vivimos una fiesta de derechos humanos y hasta el día de hoy no la podemos controlar esta fiesta de los derechos humanos. Estamos tratando de medio controlar, pero lamentablemente la gente ya pues ya se acostumbró a que todo es libertinaje, ser libres y demás. O sea, desde los niños que si ya no voy a la escuela está bien, si me pega la maestra o me regaña, le meto una queja en derechos humanos o en la Secretaría de Educación Pública. Lamentablemente, esto de los derechos humanos vino a ser una fiesta jurídica ¿Pero a favor de quién? del pueblo, ¿Sí? sí.
de todo. Pues no, es que ¿Qué es la bronca? El gobierno como tal, yo creo que ahorita sí están en posibilidad con estos cambios que están haciendo de poner un poquito más de mano dura, Sí. enérgica, porque si no se hace, se les va a salir de control totalmente. A ver, cuando el gobierno empieza a poner un poco de mano dura, en situaciones, por ejemplo, que Huachicole, de repente la gente decía, es que no le va a gustar, la gente al final lo aceptó, porque todos estamos conscientes que eran robos los que están haciendo a lo descarado. Y cuando me decían, no lo hagas, pues ya se calman, y sí bajó mucho. ¿Sí? Pero en los derechos humanos, ¿de qué se queja la gente? De que los derechos humanos son aplicados a la gente que está acusada de. Ujú. Yo me voy a quejar a derechos humanos, en mi caso me hacen. No, en el aspecto jurídico, digamos, se argumentaban muchas cosas para hacer a favor de esto de los derechos humanos, Uh-huh, pero la gente empezó a dejar de creer en las autoridades judiciales. uh-huh. ¿Por qué razón? O en su aplicación. Ahí tenemos los claros ejemplos de esto que platicamos de las empresas de yo ya no lo quiero encerrado a una persona, sino lo que quiero es que me regrese el dinero, ¿no? Claro. Como tal. Ahí lamentablemente la gente empezó a perder esa forma y nos hemos destrampado todos, Sí. lamentablemente. Ahorita sí necesitamos que alguien ponga un Orden. poquito de orden y progreso, como diría la bandera de Brasil, porque si no, no va a funcionar ver, o funcionará en forma muy lenta. Orden, pero legal. Así es. claro. Orden, pero legal. Y lo que decías hace un momento del sistema penal acusatorio, o sea, yo no he visto en el sistema estadounidense, digo, tampoco soy un especialista en justicia estadounidense, pero los ejemplos que pones de justicia oral en México, yo no los he visto jamás en Estados Unidos. O sea, ahí el que negocia, por ejemplo, para decir que la cabecilla de una banda es fulano, negocia disminución de pena, pero no se cancela la pena. No, es un design. O sea, no hay, que yo sepa, no hay alguien que salga libre, pues porque fueron 200 pesos o porque dijo, también fue fulano y se vaya a su casa caminando. O sea, yo creo que eso es un extremo de la justicia penal mexicana que no debería tolerarse. A ver, aquí, otra vez, para ustedes, pues yo no le sé. ¿Cómo es posible que una persona que ya tuvo 8 ingresos a la cárcel, lo vuelven a meter por un delito menor y otra vez lo vuelven a dejar salir? Es que hay oportunidades. Y el problema es Eso que lo ese que- tipo asaltó, pero el otro lleva pistola y va a meter un balazo a alguien. Yo creo que el sistema, digo, es bueno que sea oral, me parece, y que sea Para la expedito, rapidez. para rapidez y que se parezca al sistema norteamericano en ese sentido que es rápido, pero no me parece que en términos de qué delitos fueron considerados graves o esta manera de pensar la oportunidad, no me parece que sea la manera correcta. Ahorita están pensando en sacar a Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando de esto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lamentablemente la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues es una columna muy fuerte, o sea, es una columna que la sociedad, digamos, tiene que estar aquí, pero ellos tienen que regir porque son los primeros que dan o que llegan, digamos, a cualquier, no sé, ilícito que se corresponda antes del Ministerio Público, porque son los que toman parte, lo llevan al Ministerio Público, son los que están viendo el tránsito correcto, son los que están viendo el alcoholímetro, están viendo muchas cuestiones. Pero lamentablemente si tenemos mano muy débil en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, O pues, acotada. o acotada, ¿qué nos espera? Si yo les preguntara, no si yo les preguntara, les voy a preguntar, si yo les preguntara, ¿cuáles serían los 5 elementos que están provocando que tengamos una ciudad tan violenta como está ahorita? ¿Y cuáles serían las 5 soluciones? 5. Yo no me voy a muchos 5. Yo la primera, que se respete completamente el Estado de Derecho y su aplicación. Porque es, o sea, una cosa es tener el derecho y otra cómo te lo aplican, si sí te lo aplican o no te ¿Que lo se aplican. eduque quién? Tanto las autoridades como la población. Uh-huh. Eso es lo que yo tendría por principio, ¿no? Otra cosa, que las autoridades están para ejecutar cosas, les guste o no les guste, ¿Es autoridad? a la población. Porque no podemos estar de ¿qué te parece si te sanciono? No, es te voy a Es una sancionar. ley. Existe la norma, la vamos a aplicar. Tanto el Poder Judicial
como el poder ejecutivo. Por definición, la norma se tiene que imponer. Se tiene que imponer. Lamentablemente, si yo estoy viendo que están ocasionando barbarie y media en diferentes lados, pues tengo que desplegar mis escuadrones para poder, digamos que acotar y controlar todo este tipo de hacer cuestiones. protocolos específicos de acción. Ay, que pero- no y ya- necesariamente. y ya existen muchos de ellos, nada más que no los cumplen a Ese cabalidad. es el problema. Yo creo que también apostaría un poquito a implementar las cuestiones económicas, fuentes de empleo, forzosamente, porque eso hemos visto que en todas las sociedades donde hay empleo, la gente no tiene por qué ir a robar, realmente. Pero digo, lamentablemente estamos viviendo una cuestión de recesión económica en México, que se puede llegar a dar una crisis financiera y puede ser hasta mundialmente lo que está Es en el pasando. mundo ahorita lo Sí. que está pasando. Ahorita incluso pues, está viendo ahí algunos controles ahí de cosas hasta con la reina Isabel que se quiere desincorporar de la Unión Bueno, Europea, de del hecho, ya. Brexit, toda esta parte. Lo único que es salirse a la mala. Así es. Sí, la versión ruda. Entonces, yo sí le apostaría un poquito a esa parte, apostarle a la educación, obviamente, de las nuevas generaciones. Esta es otra cuestión muy, muy importante, porque si las nuevas generaciones uno los enseña a burlar las cosas hacia el mal, lo ven como que esa es la realidad Y sin o castigo. lo que se tiene que hacer y sin castigo. Entonces, yo creo que esas serían cosas que sí le apostaría a esa parte, ¿no? Eso. ¿Cuáles serían las 5? Y las 5 buenas. Bueno, yo casi, o más bien coincido con todas las que dice Héctor, y quizá me gustaría más enfocar mi comentario a las soluciones para eso. Me parece, de lo que hemos estado viendo de lo que son la clase política en general, que tiene dificultad de imponer la autoridad desde el punto de vista de la ley. Seguimos viendo o autoritarismos o no ejercicio de la autoridad. Y yo creo que tendríamos que saber quiénes somos los que estamos interesados en que la ley se aplique y entonces también la sociedad civil empujar para una concepción correcta de la autoridad, ¿no? Una autoridad legítima, legal. Y creo que hay organizaciones de la sociedad civil a distintos niveles que podrían empujar un poquito a ese lado, porque es una manera de hacer conciencia. Y yo creo que ese es el punto de partida, porque hablando de educar a las nuevas generaciones, pues quienes las enseñan ya tienen que traer la idea de lo que es una autoridad correcta para poderla transmitir. Claro. No se puede empezar de cero de las nuevas generaciones, aunque a veces se dice mucho porque hay un maestro que está ahí enseñando. Entonces, Y que ya trae todo el bagaje. Exacto. Entonces yo creo que hacer conciencia a ese nivel y sería lo muy importante. También gente dedicada a la pedagogía, en fin, algo que empiece por ahí. Y la cuestión económica, pues creo que pasa por el tema de la autoridad, porque yo he estado escuchando, a lo mejor son casos aislados, eso espero, que en el programa Oportunidades, el programa de becas, como que no se les exige mucho a la gente que va a trabajar y la gente no responde mucho, ¿no? Entonces, todos esos recursos económicos se tienen que dar o se tiene que asegurar, a lo mejor así está establecido, pero nos tenemos que asegurar que se den a cambio de algo, que no sean porque ahí está tu dinero y haz lo que quieras, ¿no? Tú tienes que dar a cambio el trabajo o lo que sea. Comprobarle quizá que en vez de que ya no lo vas a dar a la guardería, pero tú vas a cuidar a ese niño y ese dinero se va a ir a algún lado, o sea, encontrar una manera de hacer, como dicen los gringos, accountability, ¿no? O sea, que exigir la responsabilidad de los recursos, ¿no? Creo que son como 3 y nos faltan 2, ¿verdad? Pero yo le agregaría, digamos, un no poquito encuentro también más. los valores de la familia, ¿no? Sí. Los valores de la familia yo creo que son importantes y se ha perdido mucho. El nacionalismo incluso también se ha perdido mucho porque pensamos en intereses personales, pero no en intereses de nuestro país como tal, ¿no? Y eso creo que también puede llegar a ser algo que debiéramos de apostar. Es importante, pero ahí es el reto, ¿qué es lo que cuestionaría en torno a un concepto de nación hoy día? Porque yo creo que la penetración cultural global, ¿no? Estados Unidos, etcétera, todo lo que es la cultura global hace perder una identidad nacional que estaba agarrada a partir de la época de oro del cine mexicano, de la música ranchera, mucho tipo de cosas. ¿Cuándo se perdió? Pues, ¿Cuándo se perdió y por qué? Bueno, yo creo que de entrada la apertura a los medios de comunicación y a la cultura internacional, particularmente estadounidense, pues es un punto de partida. Sin embargo, a ellos no les pasa, porque yo creo que hay un interés del Estado por sostener la cultura nacional y yo creo que eso lo hemos perdido. Lo que pasa es que ellos se nutren de todo. Sí. Y nosotros nos queremos nutrir solamente de lo de fuera. Ellos se nutren de todo.
pero fomentan lo principal, que es lo de ellos. Así El es. Y a cine de oro ellos- se murió porque lo vieron como una amenaza hacia Hollywood. ¿Quién? Los norteamericanos. O sea, el cine de oro en México, Ah, estábamos haciendo ah. muy buen cine. En un momento Hollywood decidió que no era posible A ver, que estuviéramos había superando. actores mexicanos que les prestaban dinero a los productores estadounidenses, Así es. Cantinflas, por ejemplo. Así es. Bueno, pero por ahí fue una decisión de los mexicanos que ya no quisieron hacer, que le hicieron caso No, a es los que nos cerraron muchas Señor. brechas a nivel internacional y cosas. Y Eso de ahí hacen se los vino ya un estadounidenses. cambio ahora a pues, lo que fueron las ficheras. Hijo, que todo fue ese tipo. la Fue degradación una del cine degradación mexicano un terrible. poquito complicada. Terrible, Bueno, terrible. vamos. Pero vamos a una pausa comercial y volvemos para seguir platicando del tema. Las Muchas fichas. gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de Puente de Opinión y pues yo sí les pediría unas conclusiones porque si no vamos a hacer esto muy grande porque hay que analizar este problema desde muchos enfoques que hemos platicado, pero pues bueno, no sé ahí ustedes qué piensen ¿está haciendo un buen papel ahorita la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Yo creo que hay tres cosas importantes. No tenemos que ser tan violentos, pero tampoco tenemos que ser tan blandengues. No nos vamos a poner tipo Tailandia, que acabaron con todo en un año, Claro. pero fue bastante fuerte el asunto. Pena de muerte para el que hiciera cosas que no debía. En todos los aspectos de corrupción, violación, narcotráfico y todo, y se acabó. Pues se lo aplicaban parejo. Políticos, millonarios, influyentes o quien fuera. Nada más ellos son los culpables. ¿Qué soluciones podríamos? Primero, hay una corrupción rampante a todos los niveles, tanto sociales, porque de repente dicen que no, a nivel social yo doy mordida hasta porque me dejen estacionarme 10 minutos donde no me puedo estacionar, o tiro un chicle o algo. Entonces, hay una corrupción rampante de mi parte como sociedad. Y a lo mejor diría, usted, bueno, sí, yo me pongo como ejemplo. Hay una corrupción rampante de las agentes encargadas de la aplicación de ley. Hay una corrupción rampante en la distribución efectiva de todo lo que se nos tiene que dar y de lo que nosotros damos a través de impuestos y cómo nos lo regresan en servicios. No hay esa reciprocidad. Hay una corrupción rampante en la parte de la aplicación de civilidad. No somos, tenemos reglas preciosas, yo creo, hemos insistido esto, los mexicanos tenemos leyes maravillosas, pero no las aplicamos en relación a convivencia social. Hay una corrupción rampante en las jerarquías de lo que tiene la ciudad como ciudad, en vialidades, en ejercicios de control y otras cosas más. Para mí esas incluye ya en esas todo, que hay un problema de corrupción, que son de los problemas más graves, de mala aplicación de leyes, de mala educación de la población, de pésima educación política. Y estoy hablando de pésima educación política no nada más de nosotros como gente, sino de los partidos. Claro. Y finalmente de una descomposición social fomentada por todos. No es solamente los partidos políticos o el gobierno, todos nosotros estamos cooperando para esto. Para mí, por ejemplo, soluciones que podríamos dar, a lo mejor me dicen simplistas, pues a lo mejor sí. Primero, que la gente que aplique la ley, ahí empezaría yo empezaría al revés, que la gente que aplica la ley la obliguen a aplicarla de una manera legal, Sí. que la utilice realmente como debe de utilizarle sin cargarse de un lado ni para el otro. Y que si alguien cometió algo, pues sea castigado acorde con lo que haga. Segundo, que me eduquen. A mí así como ponen protocolos de salir de un lugar, que me eduquen también para ver qué es lo que tengo que hacer y que me obliguen a respetarlo. Y si me dicen que mi coche va a 50 kilómetros aunque cause contaminación, pues a 50, pero no voy a ir a 80.
el fomentar la unión como familias. Y para eso obviamente eso requiere de una civilidad en las escuelas para con los alumnos. Y así como les dicen a los alumnos que tienen, a los chavos que tienen derechos, también decirles que tienen muchas obligaciones y más obligaciones que, que derechos, porque ellos están viviendo bajo un régimen mío. Si mis hijos viven de lo que yo gano y de lo que yo les doy, yo tengo más derechos que ellos. Y habrá gente que diga, no, pues no sé si lo tomo yo. Ya serán padres ellos y ya les tocará otro rol. O serán adultos. La otra es que aprendamos a educarnos como familia y nuevamente que seamos ese fortín de no permitir que nuestros hijos sean permeados por las cosas malas. Sí. Y que si yo veo a uno de mis hijos haciendo cosas malas, tenga yo la autoridad moral de decirles eso no lo hagas. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y si lo haces va a ser tu responsabilidad. Si algo te pasa, tú lo vas a pagar. Pero fomentar una, como dice una serie, la ley y el orden, fomentar la civilidad entre nosotros como ciudadanos. Y exigirle a la autoridad, para eso se eligió. Hay gente que dice, yo no voté por eso, pues te está gobernando. Sí, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues coopera con ellos. Totalmente. Porque si usamos eso como pretexto para decir yo no participo porque yo no voté, lo único que voy a hacer es criticar. No, a ver, yo critico pero aporto. Porque es bien bonito aventar la piedra y son malos y son de lo peor. Así, ¿y qué hago yo? ¿Me callo? ¿Estoy en paz? Porque ya critiqué, ya cumplí con la parte política y social que me tocaba. No. Hay otra parte en la cual tengo una obligación peor, porque si me ganaron fue por algo. Sí. No fue nada más porque el otro estaba más bonito, le caía bien a la gente, fue por algo. Claro. Y yo soy el culpable porque me ganaron. Sí. Pues yo quisiera, sobre mis conclusiones, Así es. quisiera decir que estamos viviendo lo que es la paradoja de la generación del 68. Ese es el contexto en el que estamos. Una generación que llega al poder, que en contra de la represión, lo cual la pone en una situación difícil con la autoridad porque la autoridad la interpreta como represiva. Entonces es la visión de dejar libre a la gente y de hacerla entender de buena voluntad sin forzarla. Y por otro lado, la paradoja de que es una generación, o por lo menos así es este gobierno, Andrés Manuel y mucha gente, que tienen pasión por la ética, lo he oído por todas partes. Entonces, esa vena de honestidad que tiene la generación del 68 en el gobierno debe ser puesta ahí en marcha justamente para que se aplique la ley y empujar un poquito ese otro lado que tienen en contra de la aplicación de la ley por la situación que se vivió en la matanza del 68. Y creo que justamente el papel de la sociedad civil, de todos nosotros que estamos interesados en que la cosa cambie, será en exigirles, como dice usted, doctor, exigir con el conocimiento de la ley, que es una cosa que yo agregaría que a los ciudadanos ha faltado mucho, que es, bueno, nosotros no porque somos abogados, ¿verdad? Pero que para quienes no lo son, es decir, las leyes son para los ciudadanos y teóricamente están hechas por los ciudadanos, pero los ciudadanos no conocemos todas las leyes ni exigimos valer nuestros derechos. Entonces está en nosotros, si alguien viola nuestros derechos, pues está en nosotros el no defendernos, el no quererlos hacer valer ante la autoridad, o si la autoridad es quien viola la ley, está en nosotros no exigirle que la cumpla. Entonces yo creo que ahí me sumo a lo que usted dice, doctor, yo creo que es el punto central en el ejercicio de la autoridad de exigirla que se establezca y que haga su papel. Yo de pronto digo que todos los males del mundo están en que la autoridad no hace lo que tiene que hacer. Sí, pero empezando por la autoridad del papá, de la mamá. No, por supuesto. La autoridad del maestro, la autoridad del policía, la autoridad. Todos. Ese es el problema, porque de repente la gente dice autoridad, ¿cuál? La de gobierno, no. Todos, porque mi autoridad está viciada. El jefe de familia es una autoridad, el líder de opinión es una autoridad también, en cierta manera. Exactamente. Es toda la gente que tiene ascendencia sobre los demás y que tiene posibilidad de influirla, ¿no? Es que es la parte que no queremos entender de repente. Queremos autoridad, gobierno. No. Somos todos. Por eso decía yo hace rato, tenemos que aprender que tenemos que aportar. Y habrá gente, tienes que ser político. Pues si quieres, de todo lo llevamos en la sangre, somos políticos. Sí. Pero aquí la parte interesante es hasta dónde yo como persona tengo que trabajar por un gobierno mejor. Yo le voy a exigir a una gente que yo elegí para que el frente de mi casa me cumpla lo que me dijo que lo tenía que arreglar con mi dinero.
Sí, no con el de él. Le voy a exigir que me dé servicios buenos. Ahora, ¿cómo tengo que cooperar yo? Siendo un ciudadano, cumpliendo con las normas, portándome bien, educando a mis hijos. Esa es la parte de cooperación. No nada más gritar y brincar. totalmente, Pero totalmente. bueno, Lamentablemente traemos hay muchos problemas que tenemos que sanear, digamos, en este tema. México tiene sobreregulación de normas, ujú, pero no se aplican. Y un país que tenga sobreregulación es un país muy corrupto como tal. Entonces debemos de simplificar las normas para que sirva y evitar este tipo de corrupción. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque podríamos seguir Ay, platicando ujú. todo un buen rato de cómo revisar este tipo de temas y ir desmenuzando todo, ¿no? Pero bueno, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, nos puede encontrar en nuestras redes sociales, que es puentedeopinión@gmail.com. Déjenos ahí todos sus mensajes, porque eso nos sirve mucho para mejorar este programa y para saber qué temas quieren que platiquemos, a quienes quieren que invitemos. También nos encuentran en Facebook como Puente de Opinión, en Twitter como Opinión Puente, que está nada más invertido. Pero insisto, todos los comentarios son muy valiosos para el crecimiento de este programa. Pues no me resta más que agradecer aquí al invitado, obviamente, al doctor gracias, Abel Cruz, Gracias. por hacer posible este programa, la producción de igual forma, y a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Puente de Opinión, exhortándolos a que la siguiente semana vuelvan a sintonizarnos, porque todo esto es en beneficio de todos ustedes, Claro. de poder conocer más acerca de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro amado México. Nada más una aclaración. El programa pasa todos los días, Todos los días con pasa, diferentes digamos. temas. Así es. Ya. Y de verdad, Ujú. véanlo porque es muy necesario el conocer cada día algo que nos va a dejar algo bueno en nuestra vida. Bien, pues no me resta más que decirles muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.